Hola, bienvenidas a esta última materia. Es más bien la última clase que vamos a tener sobre la materia de las teorías de la personalidad, y en este momento nos toca ver el enfoque cognitivo de la personalidad, ¿no? Ya hablamos un poquito del humanismo, ya hablamos un poquito del psicoanálisis, de la psicodinámica, referente a la teoría de la personalidad, y todo ello, ¿no? Y nos falta retomar teorías un poquito más actuales, ¿no? Se habla de terapias de tercera y cuarta generación. En esta situación, pues vamos a ver los enfoques cognitivos de la personalidad, que son de los enfoques, pues tal vez más socorridos en la actualidad. ¿Por qué? Porque en cuestión de ego, ellos han encargado de echar abajo a todos los otros enfoques. ¿Por qué? Porque ellos dicen tener un, un sustento científico. Y ese sustento científico es el que les da el boom, ¿no? Por así decirlo. Independientemente de todo eso, que una cuestión de ego a nivel psicología, no a nivel teoría ni nada, porque las teorías no están peleadas con ellas. Quien se pelea es la gente que es terca, es egocéntrica, es ególatra, ¿no? Pero independientemente de eso, pues vamos a empezar a entender qué es la cognitivo-conductual. ¿Cuál es la diferencia entre cognitivo y cognoscitivo, no? Lo cognitivo, la psicología es lo que estudia los procesos mentales, aquellos procesos mentales que se está estudiando la psicología, ¿no? Cómo reacciona la mente o el cerebro ante ciertas situaciones. Va. Y lo cognitivo es el proceso mental y sus efectos en la conducta. Es decir, cómo lo cognitivo se va a ver transferido a una parte conductual. Es decir, cada vez que me enojo, ¿qué es lo que hago? Esa sensación producida a nivel encefálico, ¿qué es lo que me está llevando a hacer? Pues básicamente, pues a enojarme, a golpear, a gritar, etcétera. Y esa es una cuestión cognitiva de la personalidad, ¿no? Acorde a esta perspectiva, no es posible obtener un modelo adecuado de la personalidad si no se describen las conductas manifiestas. Ellos dirían: dime qué estás pensando y te diré qué estás actuando. O te diré, o veo cómo estás actuando y te diré qué está pasando aquí arriba, ¿no? Es un proceso ambivalente. En esta situación, pues hay que prestar atención a la conducta para poder identificar lo pensado. Por ejemplo, dice, estudiar únicamente los aspectos fisiológicos de la emoción, sin considerar lo que las personas piensan cuando están asustadas o enojadas o emocionalmente excitadas. Es decir, ¿qué pasaría si todo lo basas a una cuestión simplemente fisiológica? Pues te vas a quedar corto. ¿Por qué? Porque no vas a entender por qué sucede esa emoción y vas a creer que siempre va a tener esa emoción, y no es cierto. Puede ser que sea un momento en específico que esté teniendo esa emoción. Por eso es una vista global a todo nuestro paciente, la cual nos va a decir, pues está presentando estas situaciones, ¿va? La teoría cognitiva del aprendizaje social. Walter y Bandura, que ya hablábamos tiempo atrás de Bandura, pone un énfasis particular en las variables cognitivas, la importancia del pensamiento que tienen los fenómenos que conforman la personalidad. Es decir, todo lo que está pasando en tu alrededor te va a formar a ti, va a formar tu personalidad. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, acorde a Bandura y acorde a Walter. Entonces, si yo estoy siendo estimulado de cierta forma, pues claro que mi personalidad va a ser totalmente diferente. Hay una caricatura, apenas la estaba viendo con mi hija, creo que se llama Spy Family. Es un espía
que tiene que infiltrarse en una escuela y adopta a una niña y cositas así, ¿no? Para no hacerlo largo. La cuestión está de decir, quiere meterle a una escuela de alto nivel, muy elitista, ¿no? Y empiezan a tener esos cuestionamientos. ¿Y qué haces por las tardes? Y todo ello, ¿no? Y un día antes, el papá la lleva a la ópera, la lleva a ver en un museo, la lleva a hacer buenas acciones, ¿no? Un día antes. Y al otro día la niña cuando le pregunta, pues sí, es que mi papá me lleva a la ópera, a los museos, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y decía, qué bueno que la llevé un día antes a todas esas situaciones. Sí, ¿por qué? Porque el niño al final a cabo está aprendiendo de su entorno. Está aprendiendo acorde a lo que, en este caso, nuestros cuidadores primarios están decidiendo. Es decir, si mis papás me llevaron de fiesta en fiesta desde que nací, pues claro que en la adolescencia me van a estar regañando, es que te la pasas de fiesta en fiesta, pues luego es que es lo que me enseñaste. Al final a cabo es una consecuencia de un acto pasado, ¿no? ¿Qué sucede en todas estas situaciones, no? Los diferentes avances que presenta tanto Bandura como Mitchell es que hay diferencias individuales. Es decir, que nosotros somos tan distintos, a pesar de que seamos gemelos. Por ejemplo, el caso de los gemelos, ya sean los gemelos idénticos, ¿no? Aquellos que nacen pues muy similares, porque sabemos que no son totalmente idénticos, ¿no? Al final a cabo cada uno va a ser totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, apenas me tocó ver a unas gemelas. Y decía, bueno, es que una es muy extrovertida y la otra no. Y es cierto, ¿por qué? Porque al final a cabo tenemos diferencias individuales. Y esas diferencias individuales se van a presentar en el comportamiento y en los procesos de aprendizaje. No todos los hijos aprenden de la misma forma. Es decir, puede ser que un hijo sea muy machetero, que esté duro y dale, estudie, y pase. Y hay otro hijo que dices, bueno, nunca te veo estudiar, pero sacaste 10. Sí, porque al final acabó, esa es una diferencia que te está haciendo, ¿no? Te está brindando. Los procesos cognitivos, ¿no? Los procesos cognitivos se centran en la personalidad. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? Porque si eres de la familia, porque tienes pensamientos diferentes. Porque es cierto, parte de la familia puede estar enfermando mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan común la enfermedad mental que se presenta en todas las familias, no distingue de clase social, religión, raza, no. Al final a cabo, ¿por qué estás presentando una enfermedad mental si tal vez tu familia no lo tenga? Ah, porque es una diferencia que tenemos que tomar. La sociedad es una situación que, como ya les mencionaba anteriormente, va a marcar enormemente el desarrollo de todo ser humano. Tanto ahí el dicho, ¿no? De a donde vayas, haz lo que vieres. ¿Por qué? Porque al final a cabo esa situación te está conduciendo a la formación de tu propia personalidad. Vete a vivir a otro país y claro que vas a adoptar costumbres de esa situación, de ese país. O simplemente estudia lo que te guste, que sea esa situación donde te agrade estar en convivencia con ese país, ¿no? A mí me gusta la cultura japonesa y adopté ciertos patrones de la cultura japonesa acorde a Bandura, ¿no? El desarrollo infantil, ¿qué, qué modelado hay? Por ejemplo, ¿no? Decía, es que es un niño que le está gritando a los niños. Ah, perfecto. ¿De dónde va a venir esa situación? Seguramente de casa. Yo trabajé como psicólogo infantil muchísimos años. Y cada vez que tenía que mandar a llamar a los papás de algún paciente, porque eran en escuelas,
Es que la maestra siempre lo reportaba, es que grita, siempre dice groserías, siempre tiene estas conductas. Y llega el papá o la mamá, le digo, ya sé dónde lo obtiene. ¿Qué espero si el papá o la mamá hablan de esa forma, actúan de esa forma, ¿no? Pues simplemente que el niño lo desarrolle de esa parte, ¿no? Y obviamente con quien tengo que trabajar, con el padre, pero muchas veces el padre nunca se va a prestar a trabajar en todas esas situaciones. Y de ahí pues ese desarrollo infantil pues se va a ver reflejado más en el adulto. Es que ¿por qué eres así? Yo no te crié de esa forma. No, es que sí hiciste algo para que fuera así. Tanto que tengo muchísimos conocidos o incluso en pacientes, ¿no? Que se llegan a conocer la mamá, el papá y dices, es que es lo mismo, los mismos ademanes. Incluso, ¿no? Apenas veía un chico que se para junto a su mamá. Le digo, es el mismo cabello, el mismo corte de cabello largo y los mismos ademanes. Sí, cada quien desde su trinchera cognitiva, pero al final acabo el desarrollo constante con esa persona te lleva a que adoptes ciertas situaciones de todo ello, ¿no? Pero para ello, pues tenemos que entender, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Bandura, de que ya lo conocen, decíamos que tiene que pasar por esto. Pero en este caso, Michel Walter, que es un sujeto que no habíamos retomado, pues él nos hablaba sobre el cuestionamiento de los rasgos. Él decía, los rasgos no causan, sino etiquetas resumidas. Describen, pero no explican la personalidad. Según Michael, los rasgos hacen interferencia acerca del comportamiento no observado. ¿Cuáles son los rasgos? Aquellos que estamos mostrando constantemente ante la sociedad. Para él creía que la falta de la consistencia conductual entre situaciones requería la revisión de la teoría de los rasgos. En realidad la gente cambia en situación a otra, más de los que podrían esperar si su conducta fuera determinada por los rasgos generales de la personalidad. Es decir, la conducta es específica a la situación. El enfoque del aprendizaje social no predice que la conducta será... Lo siento. Ay, es que ya empezamos con el polen. Dice, la conducta será consistente entre situaciones. La conducta depende de las consecuencias, recompensas, castigos que producen. Es decir, en otras palabras, ay, ya me tornó todo. Es decir, nosotros somos seres cambiantes, ¿no? Que somos tan cambiantes entre situaciones. Se los pongo. El día lunes, sí fue el día lunes 24 es el cumpleaños de mi hija. Dije, bueno, un fin de semana antes, luego te voy a celebrar porque te toca estar con tu mamá, va. Y la llevé a un acuario, ¿no? Ella fascinada, viendo los peces, viendo todo. Y de repente llegamos a unos juegos que incluía la visita al acuario, ¿no? Y en ese entonces le digo, bueno, yo quiero subirme a ese juego donde vas colgado sobre alambres y vas caminando las alturas y todo. Le digo, no sé por qué, porque me da miedo las alturas. Realmente no sé qué estaba pensando en ese momento. Y me subo con un familiar. Le digo, bueno, estamos esperando. Se tardaba la gente. Dice, bueno, tengo que ir esperando a que vayan avanzando. En ese momento había un niño de 10 años frente a mí. Un niño chiquito. Se le veía temeroso. Iba pasando ahí a su pasito, a su pasito, a su pasito. Pero bueno, yo paso un poquito más rápido. Y de repente me alcanza el familiar que venía atrás de mí. Ay, es que ya se tardó mucho. Ay, ¿para qué lo dejan subir? Nos va a hacer que nos retrasemos. Le digo, oye, espérate, luego, también tiene derecho, pagó su boleto. Luego, en lugar de estarlo ahí enchinchando,
Le digo, pues ahí aguántale, tú también fuiste niño, le digo, tiene miedo, le digo, mejor de échale ganas. No, tú échale ganas, tú puedes. Adelante, le digo, va, así va. Echándole yo porras y el otro ahí con sus comentarios. Le digo, ay, le digo, ya cállate. ¿Por qué? Porque tal vez me salió mi lado, mi situación paterna. Es decir, si fuera mi hija no me gustaría que le dijeran eso. Entonces, ¿qué es la situación? Al final a cabo, yo me comporté ante esa situación, tanto así de, sí, cállate, ya ni te voy a hacer caso, y ya no. ¿Por qué? Porque tal vez si no hubiera estado ese niño, yo me sigo adelante, luego me sigo haciendo el recorrido y se acabó. Pero como se presentó la situación, modifique la conducta, ¿no? Es esa misma situación donde tú ves a los niños jugando fútbol, tal vez en un partido, y quien se enoja, quien empieza a hacer todo el relajo son los padres. Es que pateale, eso fue falta, y empiezan a gritarle a los niños y todo eso, y se transforman. ¿Por qué? Porque al final a cabo es una fuga para ellos. Entiendo esa situación, pero se dan cuenta cómo ese rasgo no define cómo es la persona realmente, sino simplemente está definiendo qué está presentando el sujeto en ese momento. Es, por ejemplo, quien haya ido a la Arena México, uno se transforma, realmente se transforma y se deja llevar por el relajo. Y obviamente luego tú te ves ahí y dices, no, pues estás re loquito. O sea, sí, estoy loquito, pero en esa situación se modifica muchísimo el contexto situacional, ¿no? Eh, un rasgo está determinado como la agresividad influye en la conducta solo en ciertas condiciones. Es decir, un rasgo simplemente se sitúa en ciertos momentos. Nosotros no somos agresivos todo el momento. Ay, es que siempre es así. No es cierto. ¿Por qué? Y eso es una queja muy constante en terapia de pareja. Es que él es siempre bien enojón. Ah, perfecto. Si siempre es enojón, ¿para qué siguen ahí? Déjelo. Y cuando se le plantea esa parte de decir, no, bueno, es que no es siempre. Luego, ya entendiste que no es siempre ese rasgo. ¿Por qué? Porque se enoja a través de una situación. Solamente que no te estás dando cuenta en qué situación. Tal vez te está diciendo entre líneas de no te me acerques, ¿no? Llega bien frustrado del trabajo, un trabajo que no le gusta. Llega con el pensamiento de tiene que pagar y todo. Y de repente llegas tú y dices, no hice de comer. Y el otro todo hambriento. Bueno, se puede enojar. Uno lo puede entender, claro que se puede entender. Pero dirían mis profesores, uno como mortal fuera de la carrera simplemente explota. Pero cuando uno empieza a entender de todo esto y empieza a trabajarle, bueno, se empieza a entender. Muchas veces daba un seminario. Decía, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar así, no porque sea un castigo divino, ¿no? Es decir, es que si no llegaste a la casa es que no tenías que llegar. Dices, ¿cómo no? O sea, sí querías, le digo, sí querías, pero no tenías que llegar. Simplemente estaba diseñado así las cosas para que no llegaras, ¿no? Entonces por eso llegó tarde. Le digo, no, esa es impuntualidad. ¿Por qué? Porque haces todo lo posible para llegar tarde. Entonces, en esta situación estamos viendo los rasgos. En el cambio, en el enfoque situacional es congruente con las descripciones cotidianas que la gente hace sobre la conducta. ¿Qué estás haciendo día con día? ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste la semana pasada? Y si es algo constantemente recurrente. Ay, no, es que sigo igual. Y la otra semana sigo igual. Y la otra semana sigo igual. Perfecto, eso ya es consistente. Luego, ¿por qué quiere seguir igual? ¿Por qué no quiere cambiar? ¿Qué le da tanto miedo en el cambio? No, porque lo dices que siempre me dice que sigue igual. Entonces, algo le ha de estar gustando en eso. Digo, porque es cierto, tienen que aprender que todo sufrimiento en el fondo tiene un goce enorme. Por eso,
seguimos sufriendo con la misma piedra, ¿no? Hay variables cognitivas en la persona. Según Michael, propone que los psicólogos de la personalidad coinciden diversos procesos psicológicos dentro de una persona que determinan cómo influirá una situación particular en la conducta del individuo. Es decir, constructos personales que he creado yo en mi persona. Es, por ejemplo, hay personas que dicen, es que si yo no me paro temprano, no me rinde el día. Ese es un constructo personal. Te puede rendir el día. Solamente que tú sientes que no. ¿Por qué? Porque siempre te has parado temprano. Ese constructo es decir, pues es que mi esposa me tiene que hacer todo. Cuando pues tal vez no es así, ya cambiaron los tiempos. Hay actitudes ante las situaciones, ¿no? ¿Con qué actitud tomas las cosas? Realmente yo soy una persona, sí soy enojón, no voy a engañar, soy enojón, pero también soy muy lógico. Es decir, la otra vez no sé qué situación, estaba platicando con unos familiares. ¿Qué crees que ese fulanito de tal murió? No, ¿cómo creen? Y empezaban a llorar. ¿Y tú qué? ¿Qué no sientes nada? Luego, no. Luego, pues es que era algo que ya se veía. Luego es que no murió, lo mataron. ¿Por qué? Porque estaba en una cuestión de criminalidad, porque estaba dentro de una cuestión pues no tan adecuada, ¿no? Y obviamente esa situación pues era probable que pasara. No se desea, claro que no. Pero la actitud con que se toma esa situación de muerte, ¿no? Es diferente en cada persona. Yo les puedo decir, yo desde el día que nací, yo ya tenía pagado mi lugar en el panteón. Entonces la muerte para mí no es algo nuevo, porque siempre se me habló de muerte. ¿Sabe qué? El día que yo muera, nos decía mi padre, aquí están los papeles, entiérreme ahí, no tienen que pagar nada, ya está todo pagado, se acabó, ¿no? Dice, igual ustedes. De eso ya no me preocupo, le va, está todo chévere, ¿no? Luego sonaba feo cuando lo decía, tal vez en la adolescencia, pero hoy lo entiendo, decir, bueno, no me asusta, no me incomoda hablar de la muerte, pero sé que a muchas personas sí, pero es una cuestión meramente de actitud. Las expectativas es el gran sufrimiento del ser humano. El ser humano sufre por expectativa. ¿Por qué? Porque yo siento que debería ser así. Yo espero que pase así. Y cuando no pasa, sufre. ¿Qué expectativa tienes sobre la otra persona? ¿Qué expectativa tienes sobre la comida? ¿Qué expectativa tienes sobre las vacaciones? Y cuando no es así, se va todo para abajo. Entonces el ser humano sufre por una cuestión de percepción en las expectativas, ¿no? En esa situación de las expectativas, claro que son necesarias, sí, pero al final a cabo, pues es una situación donde todo el mundo va a sufrir. Todo. ¿Por qué? Porque es necesario ese sufrimiento. Si no, no tendrían parejas, no se enamorarían. ¿Va? Los valores subjetivos del estímulo. ¿Qué es un valor subjetivo? Algo que yo le doy. Ese valor que yo le estoy dando. Por ejemplo, este anillo, ¿no? Este anillo. Me decía una paciente, no, pues es que su anillo de bodas seguramente le costó mucho dinero, ¿no? Le digo, este. Le digo, no, lo compré en los chinos. Creo me costó 20 pesos y era dorado y ya se puso color plata. Ahorita que lo estoy viendo bien, ya se puso más plata, pero bueno. Dice, ¿cómo? Dice, ¿y entonces ya no vale? Le digo, no, sí vale. Hay un valor subjetivo para mí. Es decir, luego yo le doy el valor que yo decido de, pues mira, este es mi anillo de bodas.
es algo que yo valoro, es algo que me gusta mucho, ¿no? Yo solo decía, este rosario me costó, no sé, 100 pesos. Pero luego yo le tengo un cariño enorme. Entonces ese es un valor subjetivo. Algo que yo le estoy dando al objeto, a la persona, ¿no? Es decir, él es mi mejor amigo. Sí. ¿Por qué es tu mejor amigo? Porque tú lo decidiste. Porque tú le diste el valor. No porque la otra persona realmente lo sea. El sistema y planes de autorregulación. Esa es una cuestión que se trabaja en terapia, ¿no? Cómo tú vas a lidiar con todas esas situaciones que estás viviendo día con día, esos sentimientos, ¿no? Para ello tenemos que hablar sobre la demora de la gratificación. En la cultura moderna nosotros estamos acostumbrados a que todo placer sea inmediato. Quiero comer, ya. Quiero esto, ya. Quiero aquello, ya. Por eso vemos tanta gente enojada cada vez que tienen que hacer una fila. Es que no se apura, lo mismo que le decía de este niño. Ay, es que no se apura, ya, que lo saquen. Luego, es que no me estás hablando del niño, me estás hablando de tu intolerancia. De que tú quieres todo rápido. Tanto así, que cuando logró pasar, ay, es que no lo disfruté. Es que el niño, digo, no, es que no lo disfrutaste porque no quisiste. ¿Por qué? Porque es una persona joven, realmente es una persona joven. Están tan acostumbrados a que todo se les dé inmediatamente. Tanto así que dice, es que yo quiero un celular. Ah, sí, mira, ahí hay un celular de 300 pesos. Te sirve para lo que ocupas. Ah, no, es que yo quiero el iPhone 15 Pro Max, pero ya. Y le pedía dinero al papá, a los hermanos, y sabes que no, no, y no, y se enojaba. ¿Por qué? Porque al final acabó. Estamos viviendo muy apresuradamente, ¿no? Lo curioso es que ese placer que se está mostrando inmediatamente es efímero. Efímero dado a que así como llega, así se va. Es decir, es que yo quería comprar esto. Y ya, lo ocupan un ratito y ya, se olvida. Y se fue el placer y yo están viendo ahora que compran, ¿no? Yo apenas le decía, empecé a comprar diferentes instrumentos orientales. Y yo tenía ya la idea desde hace mucho, ¿no? Ay, quiero comprarme unos cuencos tibetanos. Y cuando me compré mi primer cuenquito, que es una cosita de nada, chiquitito, ahí estaba. Como 2, 3 horas ahí estuve jugándolo y tocándolo y tal. Y cada vez que lo veo en mi consultorio, ay, mente. ¿Por qué? Porque la demora de la gratificación te hace que gustes más. Es un principio que lo decía Freud también. A mayor espera, mayor gratificación. Por eso a un niño le dices, ¿sabes qué? El día domingo, estamos a martes, te vamos a llevar a un lugar especial. Va a estar toda la semana ansioso. Para cuando llegue el domingo va a disfrutarlo enormemente. ¿Por qué? Porque esa gratificación se le hizo demorar y por ende se va a gozar ampliamente, ¿no? En esas situaciones, las pequeñas cosas que nos gratifican muchas veces las dejamos de pasar y por ende en terapia es necesario reconocerlas. Reconocer que pues existen, ¿no? Simplemente que las hemos dejado de ver. Retomando un poquito a Albert Bandura, ¿no? Recordemos que él nos decía que el aprendizaje tenía que ser modelado. Y no modelado así estilo de Milán en la pasarela, no. Sino que es modelado por esos primeros cuidadores, padre, madre. ¿Cómo? Acorde a lo que el padre haga, es acorde a cómo se va a comportar el niño. Algo tan curioso, ¿no? Acá entre nos. Mi esposa está embarazada. Y de repente cuando vamos a las citas médicas, vemos los ultrasonidos y aparece así. Siempre aparece así. ¿No? Y yo lo veía así. Digo, ¿dónde he visto eso?
Y de repente llego, está durmiendo mi esposa, y la veo así, con la mano así, le digo, ya sé de dónde lo sacaste. Todavía no nace, no, pero es una cuestión genética, al final al cabo. Ya después yo veo con mi hija ciertas situaciones, ¿no? Es difícil no verlos, porque uno se da cuenta de muchísimas cosas como psicólogo. ¿Qué pasaba? Yo tenía que hacer un ensayo. Ay, yo tengo que hacer el ensayo ahí para cumplir, ¿no? Me tardé horas. No se me ocurre. Ya leí, ya esto, no se me ocurre, no se me ocurre, no se me ocurre. Y de repente me quedé pensando y le comento a un familiar. Le digo, ya sé de dónde lo sacó mi hija. Le digo, si yo soy igualito. Le digo, ponte a hacer su tarea y hace su tarea un cachito y lo deja. Y se pone a hacer otras cosas. Y otro cachito y lo deja. Y yo decía, ya ponte a hacer tu tarea. Pues era la misma acción que yo estaba haciendo. Estaba ahí haciendo el ensayo. Ya me dio hambre. Y me iba a la tienda y me compré unos chocolates. Otra vez, ahí le seguía. No, ya apúrate, ya se tiene que entregar. Le digo, ¿y qué pasaría? Y me puse a investigar otra cosa. Y así estaba por horas. Porque al final acabó ese modelado se va aprendiendo, se va obteniendo a lo largo de toda esta historia, ¿ma? ¿Qué pasa en el desarrollo infantil? En el desarrollo infantil, a través de la investigación en el laboratorio de una variedad de conductas, informa que la exposición a modelos adultos puede dar lugar a diversos efectos, incluyendo la elevación del nivel de reforzamiento moral o, por lo contrario, a un incremento por la conducta agresiva. Por ejemplo, yo tenía un niño de tercer año de primaria en ese momento, que de repente llega de fin de semana bien feliz, bien alegre el niño. Era un desastre el niño, eso sí. Y de repente llega así. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Digo, ya lo vi. Y dicho y hecho, me lo van a mandar. A la hora, ¿qué crees? Que este niño llegó así, no sé qué le pasa, bien asustado el maestro, era maestro en ese momento, bien asustado, no sé si traiga drogas a la escuela. No, espérese, frene su carrito, déjeme checar el expediente, luego ya sáquese aquí, vais a dar clase, ¿no? Le va a ver, sube, es platicando con él, jugando un ratito. Y de repente, sí, es que amigo, te decía que era así. Y me quedé así de, pero amigo, ¿qué significa esa señal? Estaba en terapia de juego. No sé, es que mi papá se pone la mano así y se pone bien feliz. Y empieza ahí con los cuates, los amigos. Ah, pues sí, el señor se drogaba enfrente de él. Al final a cabo, esas situaciones ponía al niño que repitiera la conducta. Solamente que el niño la repite por una inocencia. ¿Por qué? Porque es lo que ven padres. Vean el vocabulario, ¿no? Hay una película de un policía en la guardería o en el jardín de niños. Ya es antigua. Es con Arnold Schwarzenegger, que lo mandan a cubrir el grupo del preescolar, ¿no? Y de repente está presentando a sus niños y uno se para, dice, yo soy Diego y los niños tenemos pene y las niñas tienen vagina. Y todos se empezaron a reír. Pero ya después mostraban que los papás eran médicos. Pues obviamente al niño escuchaba todo ello. Y era lo que repetía. Obviamente si había una situación en la cuestión agresiva, también lo iba a repetir, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación con el adulto? Este modelado no solamente lo hacen los niños. Hay ciertos psicólogos que han estudiado el aprendizaje
para poder capacitar a los adultos. Se ha ocupado una cuestión organizacional industrial, pero en esa situación también el adulto copia modelos. Es decir, por ejemplo, cuando aprendí a conducir, yo les pongo muchos ejemplos de mi vida porque es lo que conozco y es lo que puedo asociar más rápidamente, y creo que es algo que se puede entender más con mayor facilidad. Yo cuando aprendí a conducir iba viendo cómo movía los pies de mi papá. Conducía manual o estándar. Y me iba haciendo, mira, es que aquí tienes que sacar rápido el clutch, así, lo iba viendo, cómo metía velocidad, cómo lo hacía, modelos, que si colgaba la mano por la ventana. Y empezaba a copiar ese modelo ya grande. No estoy hablando de la edad que tengo ahorita, pero sí tal vez a los 15 años. Luego empezaba a modelarlo y así aprendí a conducir. Lo mismo que pasó a aprender a tocar un instrumento, simplemente viendo, iba copiando ese modelo, aprendí a bailar de la misma forma. ¿Por qué? Porque al final al cabo es parte de, ¿no? Ese modelo pues se puede llevar a una cuestión agresiva, tanto que Bandura tiene el gran experimento del muñeco bobo, donde ponían un muñeco de esos de aire que rebotan, que les pegas y se hacen para atrás y rebotan, ¿no? Donde entraba una señora, lo golpeaba, lo agarraba, lo aventaba, lo tiraba y se iba. El niño lo veía y empezaba a repetir esas acciones. Cuando la señora hacía un movimiento totalmente diferente, el niño pues no era agresivo. Entonces la agresión es algo que se va a aprender desde la infancia. ¿Estos procesos tienen mucho que ver con el aprendizaje? Sí. ¿Por qué? Porque imagínense a ese profesor que solamente está leyendo, que solamente los pone a copiar el libro. Va. El aprendizaje se va a dar, sí, pero no va a ser un aprendizaje significativo en términos pedagógicos, ¿no? Sino va a ser un aprendizaje en el cual se va a hacer a la y se va. En cambio, si llega un profesor, el cual está en esa constante de moviéndose, vean la película de Radical o el Club de los Poetas Muertos, hay muchísimas películas referentes a todo ello, donde los motiva, empieza a hacer juegos, empieza a ser diferente, el niño empieza a aprender a través de la imitación. Por ejemplo, la película de Radical es con Eugenio Derbez. Y empieza a decir, llega a la escuela y de repente voltea todas las mesas y les grita, niños, niños, no se queden ahí, se van a ahogar, súbanse a un barco. Y ya, los niños se quedan así de, ¿este loco qué? Y ya le empiezan a seguir el juego y ya después estaban entretenidos. Y empiezan a curiosar. ¿Y por qué flotan los barcos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Tanto que niños empezaban a investigar por su cuenta, empezaban a crear sus instrumentos. ¿Por qué? Porque había una imitación de aquel modelo que era el profesor. ¿Va? En esa situación hay un determinismo recíproco. En esta cuestión van a encontrar un esquema donde es una P, una E y una B. Dice la representación esquemática de las tres concepciones alternativas de la interacción. La B significa conducta, la P los eventos cognitivos y la E el ambiente externo. El ambiente externo, ¿vale? ¿Qué es esa situación? Que tanto la conducta, la interacción con el ambiente y lo que pienso siempre van a estar conformando la personalidad. ¿De dónde vienes? ¿Cómo actúas? ¿Y qué piensas? Decía el monstruo de Catepec. No puedo decir la palabra porque se sube a YouTube y me lo censuran. Bueno, vamos a hacer el intento. Decía el monstruo de Catepec, yo prefiero matar a esas viejas a que sigan respirando el mismo aire
que yo. Prefiero que las ratas se las coman o que sigan respirando los animalitos este ambiente. La conducta es el asesinar. El pensamiento es de que ellas no respiren el mismo aire. Y el ambiente es Ecatepec. Sabemos y no nos vamos a engañar, no es por una cuestión juiciosa, es una cuestión real, que es un municipio muy peligroso a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa situación, estamos en la constante convivencia de todo ello, ¿va? ¿Hay terapias de modelado? Sí. Básicamente yo te enseño qué hacer. Se ocupa mucho con niños. Yo lo ocupo en terapia de juego, el modelado. Decir, vamos a hacer una torre, te enseño a construir y después te enseño a destruir y después te enseño a deshacer, es construir, destruir y deshacer, ¿va? Que ya después les explicaré cuando veamos terapia de juego, ¿va? Entonces les deseo muchísimo éxito, nos vemos en clase presencial, que tengan un excelente día.